Ok, hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que han llegado y que podemos juntos seguir estudiando el tema que estamos explorando en este trimestre. Um, ya terminamos la semana pasada viendo Apocalipsis 1 del 1 al 3. Bienaventurado, feliz, dichoso y contento el que hace esas tres cosas, dice la Escritura. El que lee, los que oyen y los que guardan las cosas en ella escrita. Entonces, recordemos esto al seguir ahora estudiando el tema sobre escatología. Ahora, como les dije, quería que viéramos un poquito acerca de un breve vocabulario escatológico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un breve vocabulario escatológico. La razón, hermanos, tal vez no voy a explicar cada evento porque vamos a ir explicándolo poco a poco, pero quiero pasar rápidamente por el vocabulario y así ustedes tienen una idea de qué se está hablando cuando oyen algunas palabras escatológicas. Así es que aquí vamos a empezar entonces y vamos a orar y empezamos ahora mismo la clase. Oremos. Padre, le damos gracias en esta tarde porque usted nos ha traído a su casa con un propósito. Hemos, Señor, conocido tu palabra y conocemos tu persona como nuestro Salvador y Señor. Y le damos gracias por las promesas fieles y verdaderas que nos ha dejado, porque así es exactamente. Tus promesas son fieles y verdaderas y nunca fallan. Te damos gracias por esta materia. Pedimos, Señor, que seas con cada uno de los demás maestros y alumnos en el estudio de tu palabra en este momento, en esta hora, aquí en tu casa. Le damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Veamos, hermanos, un poco sobre el breve vocabulario. Primero tenemos el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Ahí lo tienen ustedes ya escrito. Si no tienen este versículo, anótelo entonces. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Anótenlo ahí en sus notas si no lo tienen. Y si ya lo tienen, no hay problema entonces. Pero si no, anótenlo. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Estamos hablando del arrebatamiento. Esto es lo que dice la Escritura. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene que ver allí con los muertos en Cristo. Ahora el verso 17 tiene que ver con los vivos en Cristo. Cuando hablamos en Cristo, somos hablando de la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Ahora hablemos de esos redimidos en el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, estaremos siempre con el Señor, no en las nubes siempre, no, sino estaremos siempre con el Señor. Otro pasaje que anoten ahí en sus libros, en sus notas, es Primera a los Corintios 15, 51 y 52. Anoten esa referencia. Primera a los Corintios 15, 51 y 52. Aquí el apóstol Pablo describe el arrebatamiento como un misterio. He aquí os digo un misterio, porque hasta ahorita es un misterio. Ahora ya no, lo va a revelar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sin entrar en ubicación de las trompetas, nomás quiero yo que enfoquen, hermanos, aquí principalmente que el punto que aquí se enfatiza es que los vivos y los muertos
seremos transformados. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo. Así es que seremos transformados. Este es el rapto. Y la palabra no aparece en la Biblia. No aparece. Pero aparece el concepto. Y aquí está uno de estas menciones. Entonces ya hemos visto el arrebatamiento. Veamos dos más. Amilenialismo y anticristo. Ahí tienen el amilenialismo y ustedes tienen en su nota esto. No tribulación, no rapto y no milenio. Como ya entienden algo sobre rapto, porque les acabo de explicar, quizás no entienden mucho la palabra tribulación, también la palabra milenio, pero la vamos a estudiar porque esas son palabras escatológicas que pertenecen al estudio de escatología. Y ya ustedes ya saben lo que significa escatología. Si no saben, entonces hay que ir allí a las notas, porque allí está también. Amilenialismo, la enseñanza de que no habrá un reino literal de Cristo por 1000 años en la tierra, sino que Cristo vendrá para establecer el estado eterno. Y ahí tienen algo, esa es la descripción de la palabra amilenialismo. Entonces, ya tienen ahí escrito la descripción de esa palabra, el significado de esa palabra, la enseñanza que está detrás de esa palabra, y ahí tienen un poco de historia. Principalmente, hermanos, llegamos a esas conclusiones cuando interpretamos la Biblia figurativamente. Esa es una interpretación muy débil de las Escrituras. Entonces, ahí tienen algo sobre historia de esa enseñanza. Anticristo es otra palabra también escatológica. Es creído que el anticristo es la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Noten lo que dice allí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. No más para que entendamos aquí, la arena del mar está hablando de multitud de personas. Quizás ustedes han oído la palabra figurativa, era un mar de gente, hablando de una multitud de gente. Decimos, era un mar de gente. Bueno, aquí la Escritura, cuando habla en esa forma, está hablando de personas. Entonces, cuando habla, vi subir del mar, no piensen en el mar Atlántico, el Pacífico o ningún otro mar de agua y de arena y de peces. No está hablando de eso. Está hablando de personas. Entonces, esta bestia es un hombre. No piensen en seres de 4 patas o animales de 4 patas o de más o menos. No, está hablando de una persona. ¿Por qué estamos diciendo, por qué decimos eso? Porque se ve en su cabeza un nombre blasfemo. Bueno, los animales no blasfeman, porque ellos no tienen raciocinio. Entonces, la creación alaba a Dios. Entonces, está hablando de una persona cuyo carácter es un carácter maligno, es un blasfemo, conoce a Dios en el sentido de saber quién es Él, pero blasfema contra Dios. Y es una persona, no una bestia. Es multitud de personas, no un mar de agua y peces. Así es que dice aquí, esa bestia nos la describe y luego menciona varias veces la palabra bestia. Si ustedes se van, como está la referencia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, ustedes encuentran ese nombre. Ya les dije, cuando lean bestia, es una persona. Se llama el anticristo. Por eso le decimos al principio, es creído que el anticristo es la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, del 1 al 10.
ya entienden entonces un poco esto del libro de Apocalipsis. Pero es también el cuerno pequeño de Daniel 7 y el verso 8. Allí está una referencia con ese nombre. He aquí otro cuerno pequeño, dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Y los 10 cuernos significa de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y 3 de ellos se levantará otro. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Está hablando aquí ahora, hermanos, del cuerno pequeño. Y así se conoce el anticristo también, como el cuerno pequeño, que luego llega a ser, y noten otra vez de qué está hablando. Está hablando de una persona. No piensen en longhorns, en grandes cachos y cuernos así. No, está hablando de una persona. ¿Por qué decimos que está hablando de una persona? Noten allí en el verso mismo 8. Dice allí que he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está entonces. No está hablando de algo muerto, de algo inmóvil, no de algo como son los cuernos de un toro. No, está hablando de una persona. Entonces se le conoce ahora con el nombre de la bestia, se le conoce con el nombre de el cuerno pequeño, y en Daniel 9:26 dice que habla aquí de este mismo, ahora el príncipe que ha de venir. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No vamos a entrar a interpretar este libro, este versículo. Nomás estoy diciéndolo que aquí se hace referencia a la misma persona, pero con otro nombre, el príncipe que ha de venir. Está hablando de el anticristo. Ahora ahí tienen una explicación. El anticristo va a manifestarse durante la tribulación y será la cabeza del sistema político que existirá en aquel entonces. Entonces, el anticristo surge del mar de gente, surge de multitud de personas. Allí surge, tiene ciertas características especiales. ¿Ves? Es el cuerno pequeño, que es un individuo que sobresale encima de todos. Es aquí entonces el príncipe que ha de venir. Otra vez alguien que tiene poder y una posición de poder en la comunidad mundial. No solamente en una parte, sino en la comunidad mundial. El anticristo va a manifestarse durante la tribulación y será la cabeza del sistema político que existirá en aquel entonces. La Biblia habla, hermanos, como miren allí, de muchos anticristos en el mundo de hoy. Y habla la Escritura de eso. Primera de Juan 2:18. Hijitos, este primero de Juan 2:18, creo que ustedes lo tienen allí. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Algo para pensar, hermanos. Juan el apóstol, en su tiempo, se visualizaban, habían personas ya con este espíritu. Y el apóstol Juan dice, por eso conocemos que es el último tiempo. El problema es que el apóstol Juan escribió esto allá como en el año 90 después de Cristo. Ahora miren cuántos años han pasado.
desde cuando él dijo y les dijo a la iglesia de ese tiempo: por esto conocemos que es el último tiempo, porque hay muchos anticristos. Ahora, ¿te imaginas cuánto habrán ahora? Ahora prolifera los muchos anticristos. ¿Cómo sabemos quiénes se distinguen con esa actitud y con ese distintivo? Primera de Juan 4:3. Ahí nos dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, por eso es tan importante, como leímos la semana pasada, conocer las Escrituras para que no nos engañen. Si no, nos van a engañar. Así que cualquier cristiano, aunque sea creyente, pero que no está leyendo su palabra, la palabra de Dios, meditando, aprendiendo, no es fiel en las reuniones y enseñanzas de la palabra de Dios, es un candidato a ser engañado. ¿Por qué el diablo va a engañar a uno que ya tiene en su poder? ¿Para qué lo va a engañar? Es parte de su posesión. Entonces, ¿a quién trata de engañar? A los que hemos creído en la verdad. ¿Para qué? Para confundirlos, desanimarlos. Entonces, tengamos nosotros esto presente, muy presente, porque podemos ser engañados en estos últimos tiempos especialmente. Segunda de Juan 2:7 habla de lo mismo. Muchos engañadores han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y hermanos, ustedes conocen sectas hoy mismo en estos días que niegan que Jesucristo sea Dios. Niegan que Jesucristo sea Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios. Los mormones no creen que Jesucristo sea Dios. Dice la Escritura que el que esto hace, el que niega, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso podemos entender que solamente entendamos es muy importante entender que la manifestación del anticristo, una de sus características de los anticristos es que niegan la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Si es que usted conoce sectas que son así, que dicen que no creen que Jesucristo es Dios, esas personas no son salvas. No hay manera que sean salvas si rechazan que Jesucristo es Dios. Entonces, igualmente está en 1 de Juan 4, 2 y 3, ahí lo tienen. Segunda de Juan, segunda de Juan 7, nada más tiene un capítulo. Todos estos hablan de lo mismo, que el que no confiesa que Jesucristo es Dios, es con esa persona o esas personas o esa organización, ese movimiento, está definitivamente en una condición de fracaso y engaño total. ¿Por qué? Porque ha creído un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Y el que hace esos engaños y el que dice esos engaños es el espíritu del anticristo. ¿Y en quién está ese espíritu ahorita? Pues obviamente que Satanás. Satanás es el padre de las mentiras. Seguimos, ya hemos visto entonces, vemos lo que es el anticristo. Ahora veamos esto, dispensación. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de dispensación? Ahí lo tienen ya en la letra D. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios.
Hermanos, no olvidemos que Dios ha ido desarrollando su plan a través de las edades. En Génesis 3:15, Él prometió a Adán y Eva que vendría alguien que iba a herir a la serpiente, ese es Satanás, que iba a herirlo en la cabeza. Pero Satanás iba a herir a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, lo iba a herir en el calcañar. Dios reveló allí esa información y no dio más explicación. Así se quedó. Fue después que fue revelando su plan. Nada más tan pronto entró el pecado, Él presentó la solución a la condición en la cual el hombre estaba. Inmediatamente hizo esa promesa. Pero fue todo. Fue más adelante, fue después que fue revelando más, cuando aún con Noé, el arca, un tipo de Cristo, y así más tarde con Abraham, luego con Moisés, luego los holocaustos, las diferentes ofrendas, todo eso, allá en Éxodo, el Cordero Pascual, la sangre que fue puesta en las puertas, todo esto prefiguraba a Jesucristo. Entonces Dios fue revelando su plan por etapas. Por eso una dispensación puede definirse como una etapa de la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta. En cada dispensación, y la vamos a estudiar un poco más a profundidad más adelante, en cada dispensación Dios trató con el hombre de diferente manera. En cada uno trató diferente. La última dispensación fue la ley. Y luego Jesucristo vino para cumplir la ley. Por los que hemos creído en Él ya cumplimos la ley. Él cumplió la ley y luego murió en la cruz para cumplimiento de la sentencia divina. El alma que pecare, esa morirá. Como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso lo dijo Juan el Bautista en Juan, y es también el Cordero que se presenta en Isaías 53. He aquí, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, Él cumplió la ley y vino a introducir una nueva dispensación, la gracia, en la cual ahora estamos. Dios trata con nosotros. Primero Él trata con los gentiles, que somos nosotros, y también los judíos, para hacer de los dos pueblos uno, dice el apóstol Pablo. Pero ahora con la dispensación de la gracia, Él trata diferente con nosotros que como trató con el mundo en la ley. Y así podemos ir viendo en cada dispensación. Así es que esta es una dispensación. Y ahí tenemos, por ejemplo, aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada periodo tiene su dispensación. Cada periodo tiene su dispensación. Las épocas se mencionan a menudo en la Biblia. Y ahí tienen, hermanos, Efesios 2:7. Léanlo. Dice, para mostrar en los siglos venideros, Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Del verso 5 habla de un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Miren allí cómo está, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes no se dio a conocer. Ahora sí. Verso 9, y de aclarar, estoy hablando de Efesios 3:5, y luego el verso 9, estoy hablando de Efesios 2:7, Efesios 3:5, Efesios 3:9, y de aclarar
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahí se menciona entonces la palabra dispensación. Entonces, esta es la idea, hermanos. Y, por ejemplo, Hebreo 1 y 1 y 2, y ustedes lo tienen allí, donde nada más dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces, en cada dispensación Él habló de una manera. Ahora dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora esta es otra dispensación. Y hay más, ahí tienen Juan 1:7, ahí tienen Mateo 5:21 y 22, bien claro, donde Cristo dice, oíste que fue dicho, este es Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mi intención ahora no es explicar todo esto, hermanos, porque sí tiene su interpretación. Nomás es mostrarles cómo Dios ha venido tratando con nosotros de diferentes maneras en las diferentes dispensaciones. Vayan a otra palabra, allí tienen gentiles, los gentiles. Y esto, ahí lo tiene la explicación, todos los que no son judíos o miembros de la iglesia verdadera. Antes de creer en Cristo somos judíos o gentiles, pero después de creer somos miembros de su cuerpo, la iglesia. Por eso, primera a los Corintios 10:32 nos habla casualmente, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 grupos. Y hoy es lo que hay. Hay un pueblo que se conoce como el pueblo judío. Y luego los que no son judíos son gentiles. Y luego el tercer grupo, la iglesia, formada el grupo de redimidos, la multitud de millones de redimidos por la sangre de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, que se reúne en un local como nosotros, una iglesia local, pero también es universal, está en todo el planeta. Somos todos hijos de Dios, pero no nos reunimos todos juntos hoy en día. La primera reunión que tendremos todos juntos va a ser en el tribunal de Cristo. Allí vamos a estar por primera vez, todos los redimidos, porque el tribunal de Cristo es el lugar y la época y el evento que Dios preparó para reconocer a su iglesia, no para juzgarla, para reconocer la obra de amor y fe que su iglesia hizo aquí en la tierra por amor a Él y por creer en Él. Así es que los gentiles, se refiere a eso exactamente. Ese grupo entonces de personas que no son judías, pero no son salvos. Y luego los judíos. Y luego la iglesia, los redimidos por Cristo. Entonces, 3 grupos, a eso se refieren los gentiles. Todos los que no son judíos o miembros de la iglesia verdadera. Eso se conoce como gentiles. Aquí está esto otro, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera. Y aquí lo tienen la descripción. El cuerpo místico de Cristo, compuesto de todos los hijos de Dios renacidos por medio de la fe en Cristo. Los miembros de la iglesia son todos los que son salvados entre el día de Pentecostés y el arrebatamiento. Hay diferentes interpretaciones en cuanto a cuándo empezó la iglesia. Unos dicen que en todo el Antiguo Testamento, allí estaba la iglesia. Otros interpretan que la iglesia empezó con Cristo. Y otros interpretamos y creemos que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino
para venir a cumplir el ministerio en los creyentes. En el Antiguo Testamento, Él venía sobre alguien para cumplir un ministerio. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento viene para morar en nosotros. No viene para estar sobre nosotros, ese es el Antiguo Testamento. Viene para morar en nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Esa es una distinción que se hace. Y nosotros creemos como iglesia, eso es lo que enseñamos, porque eso es lo que interpretamos en las Escrituras, que la iglesia empezó cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. ¿Y cuándo fue eso? En Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo descendió del cielo para quedarse ya aquí, morando en la tierra, haciendo de los creyentes el templo del Espíritu Santo, así como dice 1 Corintios. Entonces, los hermanos que piensan diferente, no vamos a pelear con ellos. Si son salvos, son salvos. Y si no son, no importa cómo crean, no son. Entonces, nosotros sí, para enfatizarlo y ponerlo de una manera más clara, creemos que ya que el Espíritu Santo mora en los creyentes, ahora es una iglesia de poder. Tiene poder, no porque en nosotros tengamos, sino por el poder que vino sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde empezó la iglesia? En Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes, quedarse aquí en la tierra y ya no regresar al cielo, hasta que entregue su iglesia, la iglesia que Jesucristo el Redentor le encargó. Él la va a entregar en el rapto. Por eso se le llamamos Paracleto. Paracletos es una palabra griega que significa al lado de. El Espíritu Santo ahora está en nosotros y con nosotros, dice Juan capítulo 15, o capítulo 14 creo. Está en nosotros, con nosotros. Ok, aquí entonces está otra palabra, Israel. ¿Y a qué se refiere la palabra Israel? Todos los hijos de Jacob, el eterno y escogido pueblo terrenal de Dios. Dios escogió a Israel para que cumpliese la gran comisión, voy a decir así, para que fuese luz en la oscuridad, para que diera a conocer la gloria de Dios, de su Dios. Pero Israel falló. Pero este es otro tema. Entonces, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla de Israel? En este caso, de todos los hijos de Jacob, el eterno y escogido pueblo terrenal de Dios. Aquí están otras dos. Milenio. Allí hay que ver otra vez al reino. Y vamos a ver eso, si no lo hemos visto, vamos a verlo más adelante cuando veamos el reino. Ahora, pretribulación. La pretribulación esta es la creencia que Cristo vendrá por la iglesia verdadera antes de la tribulación. Hay diferentes posiciones y vamos a estudiarlas. Ustedes las van a ver quizás en esta ocasión, quizás en esta lección, no recuerdo, pero vamos a verla, eso por seguro. Ya les dije allí, ya vemos ahí la definición de pretribulación. Y la clave aquí es que Cristo vendrá por la iglesia verdadera antes de la tribulación. O sea, el rapto creemos que sucede antes de la tribulación. ¿Y qué base tenemos para creer? ¿Qué base bíblica? Anoten estas citas, porque yo creo que no las tienen allí. Anoten esta cita. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Y quiero que noten aquí, anoten en su hojita, en su bosquejo esa cita, y ya después la pueden estudiar más. Pero ahorita se la voy a explicar, viéndolo, pueden estar leyéndolo, mírenlo. Después de esto miré,
y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, aquí pensamos, hermano, e interpretamos, porque así sucede, de Juan 4, perdóneme, de Apocalipsis 4 en adelante, no se menciona más ya Juan el Bautista. Perdón, Juan el Apóstol, perdón, este es Juan el Apóstol. De Apocalipsis 4 en adelante, ya esta es la última mención de Juan el Apóstol. Y desaparece de la escena, del escenario durante la tribulación, desaparece. Ya no aparece más. ¿Y cómo desapareció? ¿Cómo es que ya no aparece más? Porque dice que oyó una voz. Y esa voz era la voz de Cristo, que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice que él subió al instante. Y ahora, de ahí en adelante, se queda allí, en ese lugar, con Cristo, que es de quien habla allí, que yo estaba al instante en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Entonces, interpretamos que Juan el Apóstol es como un tipo de la iglesia. Y que antes que pasara todo lo que pasa en Apocalipsis, de ahí mismo del 4 en adelante, el Señor sacó a Juan el Bautista, lo llevó a su presencia y de allá le dijo: aquí te voy a mostrar. Entonces creemos que así, de la igual manera, esa voz, sube acá, es una referencia al rapto de la iglesia, una referencia. Así vemos, debido a que Juan el Apóstol no aparece más después en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no aparece? Porque ella ya no está envuelto en nada de esas cosas que él está describiendo. Entonces creemos que así Cristo va a llamar a su iglesia antes de la tribulación, y ya estaremos con él en las nubes. Otro versículo, segunda a los Tesalonicenses 2, 6 y 7. Anoten esa referencia, segunda a los Tesalonicenses 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ahora note el verso 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, está hablando aquí de el anticristo y el espíritu, el misterio de la iniquidad. Y noten que se refiere a alguien, porque dice: solo que hay quien al presente lo detiene. ¿A quién detiene? ¿A quién? A esta manifestación del misterio de la iniquidad. Esta actitud, esta conducta, esta forma de ser, hay alguien quien lo detiene. ¿Quién es este alguien? Note lo que dice: hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ahora, el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes. Cuando la iglesia sea arrebatada, llevada por el poder de Dios, Cristo saque su iglesia de la tierra,
el Espíritu Santo que mora en nosotros va con nosotros. Le resiste ahorita a través de su iglesia. Somos un muro de contención contra ese espíritu de iniquidad. Somos un muro de contención. Y como contendemos contra ese espíritu de iniquidad, este misterio de iniquidad, que es casualmente el espíritu del anticristo, controlado y dirigido por Satanás, cuando la iglesia se ha quitado la resistencia contra el misterio de iniquidad, se va a quitar. ¿Y quiénes son esos que van a ser quitados? La iglesia. Entonces creemos que antes que se manifieste públicamente el misterio de la iniquidad, la iglesia es llevada de la tierra. Note Apocalipsis 3:10, anoten esa cita, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Noten que esa hora de prueba es sobre el mundo entero. No es nada más en un área, no es un grupo, un lugar geográfico específico. No, esta es una acción que se lleva en el mundo entero. Se llama también el día de la ira de Dios. Así se hace referencia en la Escritura a la tribulación, el día de la ira de Dios. Entonces, aquí, noten que sucede en Apocalipsis 3:10, antes que llegue 4, cuando la voz le dice a Juan el apóstol, sube acá. Aquí, esta declaración, que aunque es a una iglesia local, sin embargo, esa iglesia local ya no existe. Estaba en Turquía, ya no existe. Entonces, no puede ser que se refiera nada más a esa iglesia, sino que tiene un cumplimiento mayor. ¿Ves? Entonces, creemos que como está hablando de un evento que ha de venir sobre el mundo entero, que va a ser para probar a los que moran sobre la tierra, hay esa declaración al inicio del versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de los creyentes, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Yo también te guardaré. Y la palabra es allí sacar, en griego. Entonces, salir, sacar, te guardaré. Pensamos, creemos, interpretamos que esta es una referencia a la tribulación. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10, primera a los Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Entonces, la ira venidera, de nuevo una referencia a la tribulación. Así es que por eso creemos que es antes de la tribulación. El capítulo 5, primera a los Tesalonicenses 5:9. Anótela para que la repasen en su casa. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahí tienen, hermanos, brevemente, ya me alargué mucho, una explicación breve de por qué creemos que va a salir, que vamos a ser llevados de aquí en esa ocasión. Pretribulación, ahí lo tienen ustedes. Pretribulación o media tribulación. Esa es lo que estamos viendo. Yo creo que ya está hasta allí.
estamos hablando allí entonces, hermanos, de la creencia. Esta es la creencia que la iglesia, no, este es perdón, yo creo que ya me pasé, es la última. Yo me pasé más, pero pretribulación era la última que le voy a explicar. Esta es la creencia que Cristo vendrá por la iglesia verdadera antes de la tribulación. Qué bueno, porque ya el tiempo me alcanzó. Muy bien, hermanos, pues ahí tienen algo para platicar, para mirar. Yo creo que tienen esa todavía. En media tribulación, esta es la creencia que la iglesia verdadera pasará por la mitad de la tribulación y que después de 3 años y medio la iglesia será arrebatada. Esa es una tesis también, una interpretación de la Escritura, es equivocada, no solo por lo que ya vimos en el punto anterior, en la pretribulación, ya les expliqué eso. Media tribulación es la enseñanza que Cristo saca a su iglesia a la mitad de la tribulación. Esto no solamente contradice a lo que ya leímos, pero también contradice al hecho que Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Hablando de la venida del Hijo del Hombre. Hablando de la venida del Hijo del Hombre. Si Cristo saca a su iglesia a mitad de la tribulación, entonces ya se puede calcular cuándo vendrá a la tierra. ¿Ves? Se puede. Entonces, ahora, lo mismo sucede con pretribulación. Ya sabemos que terminando sacando la iglesia, allí empieza. Ahora, ¿cuándo empieza? Hay otros eventos que no los estamos viendo ahora, pero que los vamos a ver después, que suceden después del arrebatamiento aquí en la tierra. Hay unos eventos que suceden aquí en la tierra después del arrebatamiento pretribulacionista, que si interpretamos media tribulación, el rapto sale allí, no caben esos eventos, no van a caber en el plan de Dios, porque contradice lo que Él declaró. Y ojalá que tengamos más tiempo después para explicar esto, pero por ahora nomás tengan ahí la explicación y después vamos a ver un poco más de estos eventos, ¿ok? Bueno, hermanos, ahí tienen ya las notas para la tercera clase. Espero estar aquí con ayuda de Dios en vivo y entonces tener tiempo de conversar un poco más sobre lo que ya vimos y también lo que vamos a ver el próximo domingo. Por favor, lean las referencias bíblicas que llevan en su hoja de la clase 3. Por favor, lean esas referencias porque les va a ayudar a entender mejor lo que vamos a ver en esa lección. Ahora, hermanos, vamos a orar y luego pasamos al santuario para concluir allá nuestra reunión dominical hoy. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra, por su presencia, por sus promesas, por su espíritu. Le damos gracias, Señor, por la enorme bendición de conocerle como nuestro Señor y Salvador. Le alabamos y le damos honra y gloria a su nombre, porque usted es un Dios maravilloso, incomprensible. Pero a pesar de toda esa gloria y honra, usted todavía nos busca y extiende su mano de amor a nosotros, para que todo aquel que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Te damos gracias y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.